Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Si son nuevos por aquí, un saludo especial y una bienvenida enorme. Espero que este vídeo les guste tanto que decidan unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta: series turcas. Pero no cualquier serie turca. Hoy vamos a viajar en el tiempo, bueno, casi. Vamos a especular, a soñar un poquito y a hablar de las 15 series turcas que, según mis predicciones, serán los éxitos completos del año 2025. Sí, así como lo oyen. Vamos a imaginarnos un futuro lleno de drama, romance, acción y, por supuesto, mucho café turco. Sé que falta un poco para 2025, pero el mundo de las series turcas es tan dinámico y emocionante que vale la pena empezar a hacer nuestras apuestas. Además, así tendremos algo que esperar con ansias. No se preocupen, no voy a basar mis predicciones en el aire. He estado investigando las tendencias actuales, los actores y actrices que están en auge, los directores con más renombre y, por supuesto, escuchando sus comentarios y sugerencias. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Antes de empezar con el top 15, quiero aclarar algo importante: esta es solo mi opinión personal. El mundo de las series es subjetivo y lo que a mí me puede encantar, a otro puede no gustarle tanto. Así que por favor, tomen esto como una guía, una sugerencia, y no como una verdad absoluta. Y por supuesto me encantaría saber cuáles son sus predicciones para el 2025. Déjenlas en los comentarios al final del vídeo. Empecemos con el número 15. Para este puesto, tengo una serie que combina el drama familiar con toques de comedia y misterio. Se llamaría Herederos del Olivo y estaría protagonizada por un actor joven y talentoso llamado Deniz Baysal, quien interpretaría a un joven abogado que regresa a su pueblo natal en la costa del Egeo para descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre. El ambiente rural, las intrigas familiares y un romance inesperado con una hermosa florista local serían los ingredientes principales de esta serie. Imaginen los paisajes impresionantes, la música melancólica y las actuaciones conmovedoras. Un éxito seguro. En el puesto número 14 tenemos una serie histórica que nos transportaría al Imperio Otomano. Pero no la típica historia de sultanes y harenes. La sombra del arquitecto se centraría en la vida de un joven arquitecto que llega a Estambul para trabajar en la construcción de una mezquita imperial. A través de sus ojos conoceríamos los entresijos de la corte, las conspiraciones políticas y los secretos ocultos detrás de la opulencia del imperio. Sería una serie visualmente impactante con una gran atención al detalle en la escenografía y el vestuario. Ideal para los amantes de la historia. Subiendo un poco en la lista, en el puesto número 13, nos encontramos con una serie de acción y suspense llamada La Red Escarlata. Esta serie estaría ambientada en Estambul y seguiría la vida de una agente encubierta que lucha contra el crimen organizado. Persecuciones a alta velocidad, tiroteos, traiciones y giros inesperados serían la tónica de esta serie. Imaginen una versión turca de Nikita, con una protagonista femenina fuerte e independiente. Adrenalina pura. En el número 12 tengo una comedia romántica que estoy segura de que les encantará. El Café de las Segundas Oportunidades contaría la historia de una joven diseñadora gráfica que hereda el café de su abuela en un barrio bohemio de Estambul. Allí conocería a un chef famoso y gruñón que necesita un lugar para probar sus nuevas recetas. Los choques culturales, las diferencias de personalidad y, por supuesto, el aroma irresistible del café serían el combustible de esta divertida y tierna historia de amor. Llegamos al puesto número 11 con una serie dramática que promete hacernos reflexionar sobre la vida y la muerte. El último viaje seguiría la vida de un grupo de pacientes terminales que deciden emprender un viaje por Turquía para cumplir sus últimos deseos. Cada episodio se centraría en la historia de uno de los personajes, explorando temas como el amor, la amistad, el perdón y la aceptación. Una serie conmovedora y llena de esperanza. Entramos al top 10 con una serie de ciencia ficción, sí, ciencia ficción turca. Ecos del futuro nos transportaría a una Estambul futurista, donde la tecnología ha transformado la vida cotidiana. Pero también ha generado nuevas desigualdades y peligros. La serie seguiría la vida de una joven hacker que descubre una conspiración que amenaza con destruir la ciudad.
Efectos especiales impresionantes, una trama intrigante y una crítica social mordaz serían los ingredientes de esta ambiciosa producción. En el número 9 tenemos una serie juvenil que estoy segura de que arrasará entre los adolescentes. La Academia de los Sueños seguiría la vida de un grupo de jóvenes artistas que ingresan a una prestigiosa academia de música en Estambul. Allí deberán competir por una beca que les permitirá cumplir sus sueños de convertirse en estrellas. Música, romance, rivalidades y mucha pasión serían los elementos principales de esta serie. Subiendo posiciones, en el puesto número 8, tenemos una serie de suspense psicológico que te mantendrá al borde del asiento. El reflejo perdido contaría la historia de una psicóloga que se ve envuelta en un caso misterioso cuando uno de sus pacientes desaparece sin dejar rastro. A medida que investiga, descubre oscuros secretos sobre el pasado del paciente y sobre su propia vida. Una serie llena de giros inesperados y una atmósfera opresiva. En el número 7 nos encontramos con una serie legal que promete ser adictiva. La abogada de los inocentes seguiría la vida de una joven abogada idealista que decide defender a personas acusadas injustamente. Cada caso la enfrentaría a dilemas morales y a poderosos enemigos. Una serie que exploraría temas como la justicia, la corrupción y la lucha por los derechos humanos. Llegamos al puesto número 6 con una serie dramática que tocará tu corazón. Las hijas del silencio contaría la historia de 3 hermanas que han crecido en un orfanato y que al cumplir la mayoría de edad, deben enfrentarse al mundo exterior. Cada una de ellas tendrá que luchar contra sus propios demonios y encontrar su lugar en la sociedad. Una serie sobre la superación personal, la resiliencia y el poder de la hermandad. Entramos al top 5 con una serie romántica que te hará suspirar. Bajo el cielo de Capadocia contaría la historia de una joven fotógrafa que viaja a Capadocia para tomar fotos de los famosos globos aerostáticos. Allí conocería a un guía turístico carismático y aventurero que le mostrará los secretos de la región y le abrirá su corazón al amor. Paisajes impresionantes, una historia de amor apasionada y una banda sonora inolvidable serían los elementos clave de esta serie. En el puesto número 4, tenemos una serie de misterio que te hará pensar. El enigma del lago estaría ambientada en un pequeño pueblo a orillas de un lago misterioso. Cuando un grupo de jóvenes desaparece sin dejar rastro, una detective llega al pueblo para investigar el caso. A medida que profundiza en la investigación, descubre secretos oscuros sobre la historia del pueblo y sobre sus habitantes. Una serie llena de suspense con una atmósfera inquietante y un final sorprendente. Llegamos al podio con el puesto número 3, que tengo reservado para una serie que combina el drama familiar con toques de fantasía. El árbol de los deseos contaría la historia de una familia que vive cerca de un árbol mágico que concede deseos. Pero cada deseo tiene un precio y la familia tendrá que aprender a lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Una serie sobre la importancia de la familia, el poder de los sueños y los límites de la ambición. En el puesto número 2 tenemos una serie histórica que promete ser épica. La conquista de Estambul contaría la historia de la caída de Constantinopla en manos de los otomanos. La serie se centraría en la figura de Mehmed II, el sultán otomano que lideró la conquista, y en su lucha contra el emperador bizantino Constantino XI. Batallas espectaculares, intrigas políticas y un romance prohibido serían los ingredientes principales de esta ambiciosa producción. Y finalmente llegamos al número 1, la serie que creo que será el mayor éxito turco del año 2025. Se llamaría El legado del sultán y estaría protagonizada por un actor consagrado como Atay Ulusoy, quien interpretaría a un joven príncipe otomano que debe asumir el trono tras la muerte repentina de su padre. La serie exploraría los desafíos del poder, las intrigas de la corte y la lucha por mantener el imperio unido. Imaginen una versión turca de Juego de Tronos, con personajes complejos, una trama llena de giros inesperados y una producción impecable. Un éxito mundial asegurado. Y ahí lo tienen, mi top 15 de series turcas que creo que serán los éxitos completos del año 2025. Sé que algunas de estas ideas son un poco locas, pero ¿quién sabe? Quizás alguna de ellas se haga realidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro de las series turcas. Recuerden que esta es solo mi opinión personal y que me encantaría saber cuáles son sus predicciones para el 2025. Déjenlas en los comentarios, me encantaría leerlas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo.
Si les gustó, por favor denle un like, compartan este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y no olviden dejar sus comentarios sobre las series que mencioné. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál creen que tiene más posibilidades de convertirse en un éxito? ¿Qué otras series turcas creen que arrasarán en el 2025? Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.